Hola a todos, bendiciones. Hoy es nuestro día número 60. Oremos. Señor nuestro, ayúdanos a obtener entendimiento, sabiduría, conocimiento y discernimiento que será derramada en nosotros por Cristo, tu Hijo muy amado, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué había muerto, los israelitas consultaron a Yahvé. ¿Quién de nosotros, dijeron, subirá primero a atacar a los cananeos? Yahvé respondió, Judá será quien subirá, pues he puesto el país en sus manos. Los de Judá dijeron a sus hermanos de Simeón, vengan a ayudarnos contra los cananeos en la parte que nos corresponde, y nosotros los ayudaremos en la de ustedes. Y los de Simeón fueron a ayudarlos. Subió pues Judá, y Yahvé puso en sus manos a los cananeos y a los fereceos en Besec. Derrotaron a 10,000 hombres. En Besec se encontraron con Adoní-Besec. Se trabaron en combate y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoní-Besec emprendió la fuga y lo persiguieron. Lo apresaron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Adoní-Besec dijo entonces, 70 reyes con los pulgares de las manos y de los pies cortados recogían las migajas debajo de mi mesa. Hoy Dios me devuelve lo que hice. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió. La gente de Judá atacó a Jerusalén, se apoderaron de ella, la pasaron a cuchillo e incendiaron la ciudad. Después de esto bajaron para atacar a los cananeos que vivían en la montaña, en el Neguev y en la tierra baja. Judá atacó después a los cananeos que vivían en Hebrón. Hebrón se llamaba antes Kiriat Arba. Derrotaron a Sesaí, a Jimán y Talmaí. De allí se dirigieron para pelear con los habitantes de Debir. Debir se llamaba antes Kiriat Sefer. Caleb dijo entonces, daré como esposa a mi hija Axa, a quien ataque a Kiriat Sefer y se apodere de ella. Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, se apoderó de ella y Caleb le dio su hija Axa. En cuanto ella llegó, le impuso a que pidiera a su padre un campo. Al verla que bajaba de su burro, Caleb dijo, ¿qué quieres? Respondió, hazme un favor, ya que me enviases a esta zona del Neguev, dame al menos manantiales. Caleb le dio pues las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Los hijos de Obab, el quineta, cuñado de Moisés, subieron con los hijos de Judá, desde la ciudad de las palmeras hasta el desierto de Judá, al sur de Arad. Allí se establecieron en medio del pueblo de Israel. Los de Judá salieron después con sus hermanos de Simeón, derrotaron a los cananeos que vivían en Sefat y los condenaron al anatema. Por eso la ciudad se llama Jorma. Judá no se apoderó de Gaza y su territorio, ni de Askelón y su territorio, ni de Ecrón y su territorio. Judá se adueñó de la montaña con ayuda de Yahvé, pero no pudo expulsar a los habitantes de la llanura, porque tenían carros de hierro. Tal como lo había ordenado Moisés, dieron Hebrón a Caleb, expulsó a los 3 hijos de Anac. En cuanto a los jebuseos que vivían en Jerusalén, los hijos de Benjamín no los expulsaron, y por eso hasta hoy día los jebuseos viven en Jerusalén junto a los hijos de Benjamín. La gente de la casa de José emprendió una expedición contra Betel, y Yahvé estuvo con ellos. Instalaron sus campamentos frente a Betel. La ciudad se llamaba antes Luz. Los espías vieron a unos hombres que salían de la ciudad y le dijeron, muéstranos por dónde se puede entrar a la ciudad y te perdonaremos la vida. Les mostró entonces cómo entrar en la ciudad, la pasaron a cuchillo, pero dejaron libre a ese hombre con toda su familia. El hombre se fue al territorio de los hititas y allí construyó una ciudad que se llamó Luz, y ese es el nombre que tiene todavía hoy. Manasés no pudo apoderarse de la ciudad de Bet-Seán, ni de sus dependencias, ni tampoco de Tanac, de Dor, de Gibleam y de Megiddo. Los cananeos se mantuvieron firmes en ese territorio, pero cuando Israel fue más fuerte, redujo a servidumbre a los cananeos sin empero eliminarlos. Efraín tampoco expulsó a los cananeos que vivían en Geser. Los cananeos siguieron pues viviendo allí con él. Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón ni a los de Naalol. Así fue como los cananeos continuaron en medio de Zabulón, pero fueron reducidos a servidumbre. Aser no expulsó a los habitantes de Aco ni a los de Sidón, de Mahalev, de Aksib, de Helba, de Afec y de Rehob. La gente de Aser siguió pues viviendo en medio de los cananeos que poblaban la región, pues no los había expulsado. Neftalí no echó a los habitantes de Bet-Seán ni a los de Bet-Arad. Vivió pues en medio de los cananeos que habitaban en la región, pero impuso trabajos forzosos a los habitantes de Bet-Semes
y de Bet-Anat. Los amorreos hicieron retroceder hasta la montaña a los hijos de Dan y les impidieron que bajaran a la llanura. Los amorreos se quedaron en Ar-Jerez, en Ayalón y Salbim. Pero cuando la casa de José adquirió fuerza, fueron también reducidos a servidumbre. El territorio de los edomitas se extendió de la subida en los escorpiones hasta la roca y continúa luego subiendo. El ángel de Yahvé subió a Gilgal, a Boquim. Los he hecho subir de Egipto, dijo, y los he traído a este país que prometí con juramento a sus padres. Yo había dicho, no romperé nunca mi alianza con ustedes, y por su parte ustedes no harán alianza con los habitantes de este país, sino que derribarán sus altares, pero ustedes no me han hecho caso. ¿Qué es lo que han hecho? Pues bien, esto he decidido yo. No expulsaré a esa gente delante de ustedes, estarán continuamente a su lado y sus dioses serán para ustedes una trampa. Cuando el ángel de Yahvé hubo hablado así a Israel, el pueblo lanzó alaridos y se puso a llorar. Por eso llamaron a aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios a Yahvé. Cuando Josué había despedido al pueblo, los israelitas habían vuelto cada uno a su parte de herencia, procurando conquistar el país. El pueblo sirvió a Yahvé durante toda la vida de Josué y durante toda la vida de los ancianos que le sucedieron, pues habían visto todos los prodigios que había realizado Yahvé en favor de Israel. Al morir Josué, hijo de Nun, servidor de Yahvé, a la edad de 110 años, lo enterraron en el territorio que había recibido como herencia en Timnat Heres, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaz. Cuando esa generación a su vez fue a reunirse con sus padres, le siguió otra generación que no conocía a Yahvé ni sabía lo que éste había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Yahvé y sirvieron a Baales. Abandonaron a Yahvé, al Dios de sus padres que los había sacado del país de Egipto, y siguieron a otros dioses, se postraron ante los dioses de los pueblos que los rodeaban y atrajeron sobre ellos la cólera de Yahvé. En cuanto abandonaron a Yahvé para servir a los Baales y a los Astartes, estalló la cólera de Yahvé contra Israel. Los entregó en manos de salteadores que los despojaron, los vendió a sus enemigos de todo el contorno. Ya no oponían más resistencia a sus enemigos. Cada vez que iban a la guerra, la mano de Yahvé se alzaba en su contra para su desgracia. Tal como Yahvé lo había dicho y jurado, estaban en una situación desastrosa. Entonces Yahvé les dio jueces que los salvaron de las manos de los que los asaltaban, pero tampoco escucharon a los jueces, se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Bien pronto se apartaron del camino por donde habían andado sus padres cuando estos hacían caso a los mandamientos de Yahvé. Ellos, en cambio, hicieron todo lo contrario. Cuando Yahvé les envió jueces, Yahvé estaba con el juez y durante toda la vida del juez los libraba de las manos de sus enemigos, pues Yahvé tenía piedad de ellos cuando escuchaba sus lamentos bajo la opresión y la persecución. Pero apenas moría el juez, volvían a hacer el mal, peor que sus padres, seguían tras otros dioses, los servían y se postraban ante ellos, no querían renunciar a sus malas acciones y se empecinaban en su camino. Estalló pues la cólera de Yahvé contra Israel y declaró: ya que esta nación violó mi alianza que había hecho con sus padres, y ya que no me escuchan, yo tampoco expulsaré delante de ellos ni al más insignificante de los pueblos que Josué dejó al morir. De este modo probaré a Israel, tal vez así quieran seguir los caminos de Yahvé, tal como lo hicieron sus padres. Yahvé dejó pues en paz a esas naciones que no habían puesto en manos de Josué, y no se apresuró en expulsarlas. Estas fueron las naciones que Yahvé dejó en paz para probar a Israel, es decir, a los israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán. Quería que la juventud de Israel aprendiera a pelear, pues aquellos no habían conocido la guerra. Así fue como quedaron los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos y los sidonios, y también los jebeos que vivían en las montañas del Líbano, desde la montaña de Baal Hermón hasta la entrada de Amad. Yahvé quiso poner a prueba a Israel y ver si obedecían sus mandamientos, los que Moisés había dado a sus padres. Los israelitas vivieron en medio de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los jebeos y de los jebuseos. Se casaron con sus hijas, dieron sus propias hijas a los hijos de aquellos y sirvieron a sus dioses.
Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Yahvé, se olvidaron de Yahvé su Dios y sirvieron a Baales y a los Aseras. Entonces estalló contra Israel la cólera de Yahvé, los dejó caer en las manos de Cusán-Reseataim, rey de Edom, y los israelitas estuvieron sometidos a Cusán-Reseataim. Por 8 años los israelitas clamaron a Yahvé, y Yahvé hizo que surgiera para ellos un Salvador que los libró. Fue Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. El espíritu de Yahvé se posó sobre él y se desempeñó como juez en Israel. Salió a guerrear, y Yahvé puso ante sus manos a Cusán-Reseataim, rey de Edom. Derrotó a Cusán-Reseataim. El país estuvo en paz durante 40 años. Luego Otoniel, hijo de Kenaz, murió. Una vez más los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Yahvé. Y él volvió a Eglón, rey de Moab, mucho más fuerte que Israel, sencillamente porque hacían lo que desagrada a Yahvé. Los moabitas se aliaron con los amonitas y con los amalecitas para luchar contra Israel y se apoderaron de las ciudades de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Los israelitas clamaron entonces a Yahvé, y Yahvé hizo que le surgiera un Salvador, Ehud, hijo de Gera, un hombre de Benjamín que era zurdo. Los israelitas le encargaron que llevara el tributo a Eglón, rey de Moab. Ehud se hizo un puñal de doble filo y de hoja corta, que se puso bajo su ropa pegada a su muslo derecho. Luego fue a ofrecer tributo a Eglón, rey de Moab. Eglón era un hombre muy gordo. De regreso, cuando estaban en los ídolos de Gilgal, Ehud ordenó que se fuera la gente que había venido con él para representar el tributo. Él hizo el camino de vuelta y dijo: «Oh rey, tengo para ti un mensaje secreto». El rey respondió: «Silencio», y todos los que estaban a su alrededor se retiraron. Entonces Ehud se acercó a él mientras estaba sentado en la pieza alta, tomando el fresco en sus departamentos privados. Ehud dijo: «Es un mensaje de Dios que tengo para ti». Entonces el rey se levantó de su silla. Ehud extendió su mano izquierda, agarró el puñal que tenía sobre su muslo derecho y se lo hundió en el vientre. El puño entró junto a la hoja y la grasa se cerró por encima de la hoja, pues no se la sacó del vientre, y salieron los excrementos. Ehud escapó por detrás, cerró tras él las puertas de la pieza superior y le echó el cerrojo. Después que salió, llegaron los sirvientes, y al ver con cerrojo la puerta de la pieza superior, le dijeron: «Sin duda que está haciendo sus necesidades en sus departamentos privados». Esperaron tanto que tuvieron vergüenza, pero las puertas de la pieza superior no se abrían. Entonces tomaron la llave y abrieron. Su patrón yacía por tierra muerto. Mientras ellos aguardaban, Ehud se había puesto a resguardo. Pasó por los ídolos y se puso a salvo en Aseira. Apenas llegó, tocó el cuerno en la montaña de Efraín, y los israelitas bajaron de la montaña siguiéndole. Les dijo: «Síganme, porque Yahvé ha puesto a sus enemigos, los moabitas, en nuestras manos». Todos bajaron tras él, cortaron los vados del Jordán en dirección a Moab, y no dejaron escapar a ningún hombre. En aquella ocasión derrotaron a 10,000 hombres de Moab, todos robustos y entrenados. No escapó ni uno solo. Aquel día Moab quedó sometido a Israel, y el país quedó en paz por 80 años. Después de él surgió Samgar, hijo de Anat. Venció a 600 hombres de los filisteos con una pizcaña de bueyes. Él también fue un libertador de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Bueno, hemos terminado hoy este día. Bendiciones a todos. Nos vemos, nos escribimos o nos escuchamos aquí en este mismo canal, leyendo la Biblia en un año, si se puede.